Bueno, ahí están los temas, ¿verdad? La llegada del presidente de México, ¿cómo lo ves tú? Entiendo que ya llegó a Guatemala. Sí, creo que hoy viene por 4 horas. ¿Sí? Sí, se va después de almuerzo. Sí. Es bien relámpago. Lo que sucede es que AMLO tiene una política de no salir de México. ¿Por qué? Porque dice que tiene que atender los problemas de México, y fue como una de sus promesas de campaña de que no iba a andar viajando. Que no iba a hacer el viaje. De hecho, el avión lo vendió, ¿verdad? Lo subastó. Lo rifó, ¿verdad? Entonces es parte de su estilo de el avión presidencial, gobernar, que era un lujo. Que el gobierno que controla todo crea un ministerio de la verdad. Entonces Alejandro Mayorkas, que es el secretario de Seguridad del presidente Biden, ha anunciado la creación de una nueva agencia que va a velar por la seguridad de la frontera estadounidense, es decir, la frontera México-estadounidense. Y esto incluye también, fíjate lo interesante, ya que aquí hablamos de la libertad de expresión en el país, que está muy de moda, incluye esta agencia la verdadera información, dijo Alejandro Mayorkas, que va a tener que decirse desde el gobierno estadounidense para evitar que se tergiverse lo que está pasando en la frontera. Si bien se maneja ese aspecto de la información, que es clave, o sea, para cualquier gobierno es clave cómo se pueda presentar la información, pero también es vital, creo que en este proceso de visita, las líneas que se establecen a nivel de migración, y no solo a través de los programas de cooperación que se puedan generar, como en este apoyo a la agricultura que devenga de la no migración, sino que vienen de políticas más de querer cerrar la frontera para que no haya un flujo de migración más continuo. Entonces, yo no creo que Estados Unidos vaya a dejar entrar esta gente, ¿verdad? Claro. Entonces, va a regresar a México. Claro. Entonces, AMLO viene a hablar con los presidentes del Triángulo, no porque no solo hay salvadoreños, ¿verdad? A decirles, vaya, mire, El Salvador, usted tiene 20,000 gentes allá, ¿a dónde las va a querer? Claro. ¿A dónde se las dejo, verdad? ¿Se las voy a venir a dar o cómo las vamos a recibir? ¿Cómo las vamos a repatriar? Y esto lo ha dicho el presidente López Obrador el lunes en la mañanera, que es su conferencia de prensa que él hace todos los días, diciendo: México va a proteger su frontera sur. Entonces, esto va a significar qué van a hacer los gobiernos para evitar que la gente se vaya en cantidades, como para el caso nuestro, 20,000 compatriotas allá detenidos y presos. Sí. La razón de ser de que México tiene un observador es porque está viendo esa barrera que tiene con el norte, porque muchas veces en geopolítica, tú lo has de saber bien, México está como aislado. No es ni del norte con Estados Unidos y Canadá, que son los más próximos, entonces, pero tampoco con Centroamérica. Pareciera una isla en temas políticos. Entonces creo que también hay que ver si este fenómeno va a contribuir a que México sea parte del Parlamento o crea más ese aislamiento. Sí se puede, digamos, no frenar en este momento la migración, es decir, es un problema que si no se tratan las estructuras, pues lo vamos a continuar teniendo. Entonces aquí volvemos a una situación similar al tema de seguridad. Nosotros podemos tomar medidas ya que paleen en la urgencia y la necesidad de este momento, porque tenemos a todas estas personas allá, tenemos otras que continúan, a pesar de todo, continúan migrando y que van a continuar migrando, pero entonces también tenemos que ver cómo se evita que esto suceda, es decir, cómo se atacan las bases. Definitivamente el presidente mexicano tiene que resolver esta situación, y nosotros tenemos como salvadoreños, nuestro presidente o nuestro gobierno tiene que ver cómo resuelve o cómo aporta, porque son nuestros hermanos los que están ahí, que van a deportar y que no saben qué va a pasar. Se ha estado siempre manejando algunos programas que favorezcan la no migración, pero el punto es valorar o por lo menos identificar si están siendo bien focalizados, en el sentido de que, por ejemplo, se dan programas de favorecimiento a la agricultura, pero las estadísticas indican que migran más mujeres que hombres. Entonces, y los programas van más dirigidos a hombres que a mujeres. Entonces, ¿cómo se están relacionando este tipo de programas para prevenir la migración? Y por otro lado, también es importante destacar qué se va a hacer, qué programa va a haber para la reinserción de aquellos salvadoreños que van a ser deportados, que en forma general creo que no hay a pesar de que hay una unidad que trata este tipo de situaciones, pero que no
No se da un programa específico de reinserción y de reintegración. Bien, que decirlo, Ahora, ¿verdad? el gobierno debe de dar pasos. En campaña se prometió, Ernesto, crear una nueva versión del IRA, por ejemplo, porque hay que entender que el campo, la gente no siembra, Ernesto. Cuando hablas con los agricultores es porque no es rentable. Dicen hoy, pues, sembrar una manzana de maíz, me dice un agricultor en San Rafael de Oriente, cuesta $1,000. Y yo la vendo por $500, $600. Entonces, ¿de dónde saco los $400? Pero, ¿y qué va a pasar con aquellos nuevos agricultores? Porque hay que hacer valer que la generación de agricultores ya no es la misma que la que se vio hace 2 generaciones dentro de la guerra o posguerra. Entonces, ¿cómo se está haciendo para formar en nuevas técnicas a este tipo de agricultores que generen nuevas formas de siembra, por ejemplo, nuevas formas de comercialización? Si se ataca ese porcentaje que produce el 80-20, si hacemos el ataque hacia o planes que enfrenten ese factor que nos está generando la mayor cantidad de resultados de las personas migrantes, es lo que por lo menos nos va a permitir sentar las bases que den espacio de implementación de políticas públicas en otros aspectos. Sin embargo, la parte de la seguridad que se está atacando fuertemente en este momento debe producir sus efectos. Lo vamos a ver pronto, no lo sabemos cuál es el resultado, pero sí puede preverse que con lo que se está palpando ya, que hay muchas personas que están satisfechas con los resultados del régimen a pesar de todas las críticas que hacen en el tema de derechos humanos. Yo no creo exactamente de que sea en tan magnitud que lo económico, el factor elemental. Incide, es el 60%. incide, No, incide. es el 60%. Pero no hay que desmeritar también de que tenemos estereotipos muchos de la forma de vida. Claro. Hay una diferencia entre no me alcanza para comer y quiero vivir mejor. Y lo que sí, no que es por lo ejemplo mismo. decir que el fenómeno migratorio está más relacionado con o directamente relacionado con la economía y que se le va a apostar a la agricultura, tiene una relación directa para decir, bueno, ahí es donde hay que focalizar. ¿Quiénes migran? Las personas de la zona rural. Exacto. Digo, No para poder hacer. No, digo, haciendo la lectura de hacia dónde se enfocan los programas. Por eso decía yo que hay que focalizar bien estos elementos de hacia dónde van a ir dirigidas estas nuevas propuestas. Vale, miren, hay una cuestión aquí que a nadie le gusta discutir, Que Quito. que es el modelo económico. ¿Verdad? Entonces, cuando aquí hablamos de que esa migración, este sistema económico, este modelo económico que tenemos es el que lo está expulsando, aquí a nadie le gusta hablar porque entonces yo soy comunista. Nosotros lo que tenemos es una guerra interna. Yo creo que todo este análisis pasa por admitir que nosotros tenemos una guerra interna contra estos terroristas que no ha sido tratada debidamente y a lo cual se le está intentando frenar para poder implementar políticas que logren resolver de forma integral todos los problemas de los que hemos estado Me hablando. parece. Creo que es justo que hagamos la mención, porque siempre lo hemos hecho en este panel, que no podemos nosotros decir que los 25,000, o es incorrecto, mejor dicho, es correcto afirmar que los 25,000 y resto son terroristas, porque ciertamente es algo que se va a aprobar. Se está aplicando una presunción en el régimen que está dando sus resultados, pero no tenemos la certeza. Sí, sobre muchos, por supuesto que la hay. No podemos nosotros deshumanizarnos y perder de vista que las afirmaciones se hacen cuando una persona ya está condenada y ejecutándose la condena, incluso después de hacer ejercicio de todos los recursos que la ley franquea. Los resultados de las encuestas continúan diciendo que la población aprueba todas esas medidas tomadas, todas esas políticas implementadas a pesar de la forma. Que podemos criticar de la legalidad, todo lo que queramos, pero la población las continúa aprobando. Entonces, en el marco de este régimen, yo creo que va a continuar quizás un par de meses más, lo que sea necesario. De hecho, ya comenzaron, no pueden dejarlo a la mitad, tienen que terminar hasta que ya no hayan pandilleros en las calles, y eso no va a resolver el problema. Yo creo que nadie está diciendo que no hay que combatir la delincuencia. Creo que es un problema que ya nos tenía agobiados a todos y que se requería tomar una acción inmediata. Entonces yo creo que cualquier encuesta que venga a esa pregunta, los resultados van a ser buenos. Y agradezco la aclaración de la licenciada en hacer ver que no hay que creer que todos son pandilleros activos. Yo soy de los opositores a que el régimen se haya extendido, porque demuestra una debilidad de todo lo que nos vendieron y que muchos creímos que, hay que ver que funciona. Yo, si ustedes revisan, no he sido crítico del plan control territorial en el sentido que me opongo, sino de ver que si está funcionando o no.
Entonces se vio que no, necesitaron este régimen. Ahora, textualmente, yo lo decía cuando tocábamos el viernes pasado, textual en la Constitución, las marchas no se tenían que haber dado, si nos vamos al apego constitucional. Ahora, si nos vamos a ese mismo apego constitucional, la prórroga del régimen de extensión no tampoco ameritaba que se tuviera. No todos son delincuentes o pandilleros. Estamos totalmente de acuerdo. Quien diga que todos lo son, pues verdad, las generalidades en antropología decimos que no son correctas. Ahora bien, veamos los datos. Hasta ahora, en un mes de estado de excepción, se habían contabilizado 338 casos que los están atendiendo las organizaciones de derechos humanos, que puede que sean los casos que tú mencionabas, el caso que tú mencionabas, y si hablamos de que esto va a durar 2 meses, 338 y 338, si pudiéramos equiparar por mes, tú estás hablando de que, redondeemos, 700 personas que pueden ser las que están ahí o van a estar ahí en una situación que es injusta. Sobre lo que estaba diciendo Marvin, en la medida que el presidente de la República ha reconocido el margen de error, en esa medida, a lo largo del proceso, ese margen de error debe ser resuelto. Debe reivindicarse a estas personas que están siendo procesadas injustamente. Los derechos humanos tienen que tomar voz. Sí, y sobre el régimen de excepción y el control territorial, que si es fallido, que si no. Una cosa es tener el control y otra cosa es acabar con el problema. Se podría haber tenido un control, pero ahí estaban todos los pandilleros, es decir, no se han muerto, no estaban presos y no habían sido ciertamente resocializados. Entonces, era cuestión de tiempo que algo pasara. Lo que sucede es que si no se trata ya, se van a seguir multiplicando la cantidad de pandilleros, va a seguir siendo la extorsión, que es la fuente de financiamiento de ellos. Ya se comenzó, en mi opinión, no se puede parar. Digamos, mientras el gobierno se sienta cómodo reprimiendo la delincuencia, como lo está haciendo, y las armas que le faculta el estado de excepción, le permitan hacer lo que hace, porque es que hay una cosa que hay que entender. Es cierto, hay tratados internacionales que se han firmado, que se han violado con, digamos, las reformas a la ley penal que El Salvador ha firmado, y que lo que debería de hacer el país es comenzar el proceso de denunciar esos tratados para no estar violando lo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una serie de tratados internacionales que se firmaron en el pasado. Pero hacerle las observaciones que haya que hacer. Sí, claro. Pero entonces en este caso, Marvin, lo que siento yo que el gobierno no puede echar marcha atrás ahorita en lo que está haciendo. No, claro. Porque entonces se cae todo. Una de las grandes y pésimas herencias que dejó estos gobiernos de Arena y el FMLN o en estos últimos años es que no han definido, nunca pudieron definir qué es seguridad nacional, qué es seguridad pública y qué es seguridad ciudadana. Entonces todo el mundo la confunde. Por eso es que pasa lo que tú comentabas en la pausa, que puede haber esa discrecionalidad de la policía, del soldado, de vos tenés cara de pandillero, ¿verdad? Entonces, y te voy a llevar. Ya vamos a ver si por lo que es cierto. Que cualquier ciudadano puede denunciar a otro. Claro. Pero por ejemplo, entonces, eso es nuevo, nombre. Y no el general Maximiliano Hernández Martínez, que no sé si ustedes siguen diciendo que ese gobierno fue bonito, ¿va? Pero aquí la gente dice que fue un gobierno. No creó la ley de la vagancia. ¿Sabés qué decía la ley de la vagancia? ¿Y usted tiene trabajo? No, pues es vago, para adentro. O sea, así. En la actualidad no podemos hablar de algo anterior porque nosotros tenemos una guerra de pandillas que están matando, extorsionando y que no permiten al ciudadano salvadoreño humilde que tenga su vida con dignidad. Entonces, es una coyuntura diferente. Tenemos una composición de sala diferente. Tenemos gobernantes diferentes. Van a interpretar de una forma diferente. Yo entiendo que dicen que sí prorrogan. Cuestión de posición. Yo apelaría, si usted dice que a que si quieren extender el régimen, tienen que crear y ser claro. El punto no es los homicidios, que fue lo que creó la alza de homicidios, porque si vamos al texto de la Asamblea Legislativa para aprobar el régimen, era el alza de los homicidios. Ya no existe alza de los homicidios. El problema de las pandillas existe. Entonces yo creo... Esperamos a que haya otros asesinatos. Para volver a pagar. Para mí el punto... Que cambien eso y que la justificación sea real.
la razón de ser del decreto. Vamos a ver, para mí el si la punto... causa fue que hubieron 87 asesinatos y que ustedes dicen que como ya no están matando 87 diarios, No, pero si entonces ya pasaron y ya se puede quitar el estado de excepción. Entonces, pero el problema de las pandillas, la extorsión, entonces, a ese punto es voy yo. continuo. A ese punto voy yo. Suspender Así el que se estado de cree excepción sería que se- más perjuicioso. Sí, que se aquí- cree Es decir, en base se a ese ocasionaría más problema. perjuicio. repensar las nuevas estrategias de seguridad. Con ese Ahí es modelo, donde viene, para con ver ese si modelo, es donde están cuando generando esto. cuando se llevaban al matón de la cuadra, ¿no? Que tenés que darle $1 para entrar o para parquearte, ¿verdad? Cuando eso no estaba, a ese tipo lo capturaban y lo soltaban a los 3 días o a las horas. Entonces hoy con este proceso, por lo menos ese tipo se va a estar 2 años allá adentro. Sí, claro. Ahora, claro. lo que hay que luchar es porque la gente que no es y que ha sido detenida arbitrariamente Exacto. salga, porque esa gente no se merece estar 3 años o 6 meses ahí. Eso yo lo entiendo. Si van a extender, que creen otra razón de ser y no la misma, porque que la licenciada me diga que es la experta entre los otros que es de derecho. Si nos vamos al texto, extiende si las circunstancias por las cuales se emitió el decreto persisten. Esas circunstancias ya no están. Yo soy más a gracias favor Dios. de que se llegue Entonces a yo creo se cumple este considero segundo. que sí persisten, porque mientras existan los terroristas, Adán, en Es un que- es que el problema está de fondo. Escucha, pues sí, pero el problema subsiste. Escucha esto, Adán. Pero el decreto no En fue un creado por los informe, no importa, pero hay que detener a las pandillas. Es que estamos de acuerdo en un eso. informe del New York Times, solo una de las pandillas gana al año $31 millones Y eso dólares. hay que Adán. detenerlo. Claro. O sea, Adán. Es que hay que frenarlo. Entonces hay que frenarlo como sea y de frente. El estado de excepción es que permite ahí es eso. donde yo difiero, no como sea, no violentando derechos. Entonces, ¿cómo? Con los procesos que teníamos antes. No. Que a los 3 días lo soltás. No, con los- que el no, juez aquí viene dice, el reto, el juez, no, el juez aquí viene el dice, reto de todos los sistemas yo jurídicos. soy independiente, Sí. yo Es que- soy el juez, yo lo aplico, Sí, suéltelo, sí, sí. porque a mí Por o me eso. prueba, o me prueba que este Sí. mató, o aquí no váyase. Y Pero es que sale, y volvemos- sale, y sale. O sea, Yo Por creo eso, que pero es que yo no vamos- estoy diciendo eso. Estamos hablando que si se suspende de forma abrupta sin haber logrado el cometido, que es encarcelar para acabar por el problema actual, no vamos a acabar con el problema de raíz, pero sí con lo que está pasando en este momento. Entonces, si se suspende ya, lo que va a pasar eventualmente es que se van a reagrupar, las extorsiones van a continuar y es cuestión de tiempo, lo podemos afirmar algunos, en que se vuelva a dar otra matanza como la de los 87, como la de los 20, las 23 en aquel abril del 2020, que luego fueron 45 en noviembre del 2021, que ahora se convirtieron en 62 o 67 en un día y luego se transformaron en más de 80. Entonces, si se permite que se reagrupen, es cuestión de tiempo. Ahora, lo que yo veo, no veo necesario, porque se creó una ley antipandillas. Y si vemos la ley antipandillas, estas organizaciones no tenían que existir. Y se creó esa ley sin necesidad de un régimen de excepción. El FMLN, que era contrario a sacar el ejército, vio la necesidad de sacarlo, pero solo fue maquillado. ¿qué Ahora, resultó esa ley? En un escuadrón de la muerte dentro de la Policía Nacional Civil. Exacto, ¿Qué resultó esa ley? Resultó en que 13 diarios morían. exacto. O sea, no resolvieron el problema. No, pero la después ley de es- haber estado negociando con ellos. Ahora el punto es que el gobierno tiene todas las condiciones para poder hacer las reformas necesarias de atacar el problema de raíz. Maneja todos los planes de seguridad. Tiene a una asamblea que puede favorecerlo en aquellas reformas o cambios de reformas legales en todos los entornos para poderlo hacer, así como aprobar nuevas reformas económicas o cambios presupuestarios para atacar eso. Lo que yo veo es que no necesitamos un régimen de excepción para que el ejército y la policía hagan su labor. Yo apelaría a eso, porque se están violentando ciertos derechos. Está focalizado, está bien, pero hay que verlo en la legalidad. Yo digo, sí, el gobierno, y lo que tú dices es cierto, tiene todo, la estructura para tener los votos necesarios en la Asamblea Legislativa, tiene la facultad y el amparo del Poder Judicial, pero que todo se haga en base a la ley.